Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Oficio de Vivir, el programa que te muestra las historias de los destacados y destacadas por el Diario de la República. Un grupo de al menos 15 personas organizó a mediados de 2020 una colecta solidaria de alimentos que alcanzó al menos a 20 mujeres trans. Mi nombre es Alma Fernández, o Violeta como me conocen todos. Bueno, a raíz de de todo esto de la pandemia, por obvias razones, muchas de nuestras compañeras trabajadoras sexuales tuvimos la mala suerte de no poder trabajar más, de no saber de qué nos iba a disparar el destino en ese momento. Tuvimos la suerte de que un grupo de compañeros se organizara, nos invitara a sumarnos a una colecta con todo el colectivo LGBT y poder asistir a las compañeras que estaban siendo vulneradas en ese momento, tanto mujeres trans, mujeres heteros, también trabajadoras sexuales que teníamos en la zona también, que habían muchas. Un grupo de 16 compañeras en ese entonces, me acuerdo que éramos a las que asistían, fuera de las compañeras trans, fuera de otras compañeras más que habían en mi barrio. Esto lo hacíamos, teníamos un punto en barrio San José, Pablo Díaz creo que era el otro, y en otro era Obras Sanitarias, como que abarcábamos distintos sectores de la ciudad. Bueno, se empezaron a hacer flyers a través de estos compañeros que tenemos, que son de agrupaciones y que se prestaron el tiempo, la dedicación para ayudarnos cuando se juntaba mercadería, verduras, o también teníamos cuentas de banco donde se depositaba dinero y de ahí se compraba también lo mismo. Hacíamos compras en una huerta comunitaria, me acuerdo, donde nos hacían precio y comprábamos por cantidad y repartían. Otro compañero que también nunca me olvidé, Sebas, creo que era un panadero que también se prestó, que él hacía pan él mismo y nos repartía a todas. Y eso para nosotras fue como el comienzo de muchas cosas, porque en ese momento todas nos sentíamos que ya no había más nada, porque hasta el día de hoy todavía me duele pensar en ese momento, porque realmente ni siquiera contábamos con saber qué vamos a comer mañana. El día anterior a que dictaran que no podíamos salir después de las 8 de la noche, me acuerdo que dieron el aislamiento, nosotras salimos a trabajar, dijimos, bueno, es la última oportunidad de juntar plata y ver hasta cuándo duramos. Mal no recuerdo que con mi cuñada, una chica trans también, volvimos a casa con 500 pesos cada uno. Y con el dolor de decir que esto cuánto nos va a durar y cuánto tiempo va a durar este aislamiento, que al final, mira, ya pasó un año y más y sigue, pero dentro de que, bueno, ahora ya podemos trabajar, pero en ese momento era como que ya no había más nada, no teníamos nada, no teníamos a quién pedir. Y así fue que aparecieron estas personas que nos empezaron a ayudar, a asistir y a demostrarnos que había una posibilidad de salir adelante. Empezamos con muy poco, me acuerdo, éramos pocas compañeras y también era poco lo que se juntaba. Empezamos a hacer flyers, empezamos a hacer cartelitos y nos pegábamos en los negocios, en panaderías, íbamos personalmente con las compañeras con un bolsito, una mochila a pedir a los negocios como
cualquier persona que necesita, ¿no? que lamentablemente hay muchas. Y vivimos esa realidad, vivimos la realidad de tener que pedir a los demás para comer, sabiendo de que la sociedad muchas veces, como todos sabemos, nos estigmatiza. Ver entrar a 2 o 3 chicas trans a pedirte un plato de comida fue chocante, fue sorpresivo para muchos. Muchos nos ayudaron, muchos no. Pero pudimos, salimos. Esto lo hicimos a nivel provincia, después recuerdo, porque también hicimos flyers que se compartieron en casi toda la provincia. Resultó bien, nos ayudó, pudimos asistir a muchas compañeras, no solamente trabajadoras sexuales, ahora que recuerdo, porque también habían unas, por ejemplo, peluqueras, que obviamente en ese momento no podías trabajar, porque no se podía trabajar en la peluquería, no se podía trabajar, qué sé yo, si no eras esencial no podías, muchas compañeras que también trabajaban de cuidado de niños o cuidado de adultos también, compañeros gays, compañeros lesbianas también que se sentían en la misma situación, se fueron sumando y llegamos a un número grande de compañeras y compañeros también, que al final de todo pudimos salir adelante con solamente un grupito de personas que dijo, nos vamos a ocupar de este grupo que todo el mundo les daba la espalda, nos daba la espalda en ese momento. Y aparecieron, me acuerdo en ese momento, no sé si eran 4 o 3 las compañeras que aparecieron, que eran las primeras que nosotras conocimos. Y desde ahí, cuando empezaron a hablar con nosotros, a demostrarnos que nosotras podíamos hacer algo y que no solamente teníamos que ahogarnos en la desesperación, o que también yo creo que lo más valorable de todo fue que nos dignificaron como personas, porque nosotras pensábamos que ya estaba, o era trabajar por teléfono, por página, con miedo a que te encontraran en la calle, y si te encontraban, me acuerdo que en ese momento, si vos no eras esencial, tenías que volverte a tu casa o con una multa. Muchas teníamos becas y si te encontraban, perdías la beca. Tenías miedo de salir, tenías miedo de morirte de hambre. En mi caso fue un poco más leve porque yo no tengo familia a cargo, yo mi pareja, pero muchas de mis compañeras son cabezas de familia, sin que nadie lo sepa. ¿Y cómo haces cuando no tenés la posibilidad de salir a trabajar y tenés a tu mamá y a tus hermanos que tenés que darles de comer? Eso para nosotros fue muy, muy fuerte y bueno, pero no sé, por el destino, la vida nos juntó con estas personas y nos dio, o sea, yo me puse también la camiseta, me acuerdo que estaba hasta las 2, 3 de la mañana con mis compañeras mandando mensajes, compartiendo, recibiendo cosas, caminando en bicicleta, me iba a casa de mis compañeras, les dejaba casi cada 2, 3 días. Cuando se pudo, dejábamos una bolsita de mercadería, o vengan chicas, hay verdura, o vengan chicas, me donaron pan. Lo mínimo que entraba era mucho para nosotras. Tratamos de recibir, o sea, pensamos que íbamos a recibir apoyo del Estado, pero en ese momento nos dimos cuenta que éramos personas que no le interesábamos al Estado, porque una bolsa de mercadería de 10 artículos no te dura un mes. 2 paquetes de fideos no comes un mes. Y dijimos, mira, después cuando cumplimos, me acuerdo, 6, 7 meses de que ya habíamos empezado la colecta,
mira todo lo que hicimos y nadie más que nosotras nos ayudó. O sea, nosotras incluyendo a nuestros compañeros. Vamos a una breve pausa, ya regresamos con más El Oficio de Vivir. Alma Violeta nos sigue contando la historia de solidaridad de la comunidad LGBTQ+ de Villa Mercedes. No sabíamos que podíamos lograr cosas por nosotras mismas. Entonces, lo mucho y muy valorable que nosotros aprendimos en ese momento fue eso, de que este grupito tan pequeño de personas nos enseñó de que nosotras sí podemos hacer cosas por nosotras mismas. Y a lo que al día de hoy, para muchas de nosotras, nos abrió la mente y nos enseñó de que sí, somos personas como todas, de que podemos hacer cosas como todas, y muchas al día de hoy están trabajando, están estudiando o siguen capacitándose, muchas como yo, y todo eso fue a raíz de tocar fondo de la peor manera, porque la primera semana sí lo sufrimos, me acuerdo, y llegaba la noche y ¿qué vamos a comer? Una taza de té, no hay más nada, y no hay. ¿Y a quién le vamos a pedir? A nadie, porque nadie nos va a dar. Y así fue durante una semana y media hasta que aparecieron ellos y bueno, terminó siendo esto. Después un día me acuerdo que empezaron a llegar reporteros a hacernos notas, a compartir todo esto que estábamos haciendo. Fue cuando la colecta creció un poco más y recibimos ayuda de mucha gente que nunca me voy a olvidar. Llegaba un tapercito con un poquito de guiso de arroz, con, no sé, 3 mandarinas y medio paquete de fideo. Y en otra venía, qué sé yo, 3 kilos de azúcar, y así era, no era no sé, ¿cómo explicarte? No venía de parte de ninguna agrupación, no venía de parte de nadie, eso era gente que me decía, me sobró esto hoy y se los doy a las chicas. Caían autos con familias y nosotras quedábamos, wow, nunca pensé que una familia que ni me conocía iba a venir a preocuparse por mí y a darme de comer, ¿entendés? Cuando nosotras pensábamos que lo único que íbamos a recibir de esta gente era desprecio o lo de siempre, que nos ignoraron, porque por ser trans, lamentablemente sos trans y vos tenés tu mundo y nosotros no queremos mezclarnos en ese mundo. Y la gente aprendió y la gente nos ayudó y la gente nos dio dignidad. Y bueno, nuestro grupo también, primero y principal, nos dio dignidad. Y bueno, gracias a todo eso resultó que después, con el pasar del tiempo, fuimos tratando de salir adelante entre todas y sí, muchas que buscaron salidas, capacitaciones, peleamos y seguimos peleando y seguimos. Tuvimos millones de promesas que quedaron en el aire, pero como siempre vuelvo a repetir, lo que este grupo nos enseñó fue eso, de que por más en que más al fondo estés, escuché una vez un dicho, ¿no? Lo bueno es de haber tocado fondo, de estar en lo más bajo, es que queda una sola cosa, y es subir. Porque ya está, ya te tocaste fondo, o sea, más abajo no podés llegar. Como que empezaron a aparecer, las pibas decían, che, hay una compañera acá que hace 2 días que no come, o que se tuvo que ir a la casa de no sé quién para comer anoche, y ahí íbamos subiendo.
o sea, registrando, digamos, y sistematizando un poco para organizarnos en realidad. Y ahí aparecen como todas las articulaciones. Estaba Sebastián Peinado, que es otro compañero de lucha, digamos, de histórico, en distintas luchas sociales, que había empezado a hacer pan. Él tenía todo para hacer pan, o sea, de hecho después montó una panadería, pero en su primer momento dijo, voy a hacer pan. Entonces por ahí a nosotras, por las donaciones, nos habían donado una cantidad de harina zarpada y la habíamos repartido entre las chicas, pero era mucho mejor llevársela al Seba y el Seba nos hacía los panes para todas las pibas, ¿entendés? Entonces las harinas pasaban a la casa del Seba. Cuando íbamos a hacer los repartos a los puntos de distribución, pasábamos por lo del Seba, cargábamos los panes, ya teníamos la mercadería que nos habían ido donando y lo llevábamos a los distintos puntos. Y en los distintos puntos ahí las pibas, por ejemplo Viole, que era una, decía, bueno, en mi zona ¿cuántas son? ¿Qué sé yo? Son 10 casas, ok. De todo lo que llegaba se armaban 10 bolsas. O se veía, a veces íbamos conociéndonos y decías, no, mira, está la mamá de tal que además tiene a cargo tantos niños. Entonces, bueno, la leche iba para allá, si llegaba leche iba para allá. Fuimos como aprendiendo, teniendo en cuenta las particularidades de las situaciones de cada una y de cada uno, cómo hacíamos, ¿no? Para tener en cuenta la mayor cantidad de necesidades posibles. En un momento hicimos un contacto con una persona del municipio, que también compañera del movimiento feminista, pero que hoy en día está trabajando en la gestión, y ella nos hizo el contacto para que pasara. Creo que fue ella, o no sé si fue ella o quién, pasó con un montón de alcohol en gel que le habían donado de no sé dónde, en cantidades, y entonces pasaban por las casas de las chicas, por eso estuvo bueno registrar los domicilios y les llevaron, ¿cierto? Como para cubrir también ese aspecto, ¿no? Porque las exigencias, como por ejemplo del alcohol en gel y de un montón de nuevas prácticas que teníamos que incorporar, a veces desconocían los contextos particulares en los que vivimos, ¿no? A veces no tenía ni agua potable, tenía que tener alcohol en gel y tenía que tener que lavarte las manos, no sé, en el pozo, qué sé yo, cosas, digamos que... y creo que y se abrió un mundo, como decía la Viole, ¿no? Llegamos a ser más o menos, o sea, teniendo en cuenta los grupos de convivencia de cada una de las personas a las que les llegaba algo de las donaciones. Digo algo porque la donación era así y después la íbamos dividiendo por zonas, por casas y demás, y a veces era mucho, a veces era poco. En un momento, el momento más álgido, llegamos a hacer más o menos 2 repartos por semana y alcanzábamos aproximadamente un número de 100 personas, teniendo en cuenta los grupos de convivencia, ¿no? Y bueno, eso fue relativizándose porque, digo, se abrió un mundo, empezó especialmente desde políticas nacionales a aparecer, ¿no es cierto?, planes, proyectos dirigidos específicamente al colectivo. Empezaron a aparecer algunas otras cosas también, digamos, a veces se vuelven inaccesibles porque, no sé, había que tener mail y había que inscribirse en no sé qué plataforma y habría que hacer no sé qué cosa, que por ahí no es tan fácil. Entonces también nos juntamos, por ejemplo, una vez en la casa de alguien, de una de las pibas, y decir, bueno, ¿cómo hacemos el mail? Registrar los mails. Yo en un momento tenía los mails, la contraseña de todas las pibas, y en un momento cuando se podía pasar los currículums al Banco Nación, me mandan un mail del Banco Nación que dice, no te puedo seguir recibiendo currículums a vos porque eran todos desde mi mail, que yo mandaba los currículums de todas las pibas, y bueno, o sea, hacer todos los mails, o sea, que por ahí perdías el teléfono, que se perdías la contraseña, entonces yo fui una especie de base de datos allí de todos los mails, las contraseñas, los currículums. Hubo también hay un intercambio en donde nos juntábamos en la casa de la Viole, o nos juntábamos en mi casa, o nos juntábamos en la casa de la Juana, o nos juntábamos en la casa de la Hechizo, no me acuerdo. Y bueno, y era como, eso creo que es esto de la dignificación que dice la Viole, que es ida y vuelta, ¿no? Porque en realidad
Y por eso hago la diferenciación entre las formas de hacer política. Nuestra forma de hacer política, pues decís 100 es un montón y a la vez es nada. Yo creo que el mayor efecto que tuvo todo esto de la colecta es eso, el dignificarme como persona, porque no había forma en que la sociedad a mí me viera como persona. No había forma. Yo era solamente, en la calle, para un hombre era un objeto sexual, para una mujer era una vergüenza o era algo que no querías ver. Era así. Para un joven era alguien de que te podías burlar. Y el saber de que, decir, ya está, o sea, estoy en el peor momento de mi vida, que fue el peor momento de mi vida, y que no es ese el camino, que quedarme con que es el peor momento. Aprendí eso, aprendí a que sí podía luchar, podía hacer algo de mi vida y bueno, al día de hoy estoy terminando secundario, estoy tomando un curso de informática, estoy empezando, bueno, el lunes empiezo a trabajar, así que, no sé, empecé con el activismo, bueno, siempre acompaño a mis compañeras feministas, trato de estar en todas las marchas, apoyo mucho eso, porque ellas mismas también me dieron eso, de que yo, o sea, incluirme como mujer a la lucha de que me digan, si vos tenés derecho, vos sos mujer, vos tenés derecho. No, yo era una travesti y no tenía derecho a nada. Y me enseñaron tantas cosas que nunca nadie lo hizo y todo fue a raíz de la colecta. O sea, sí, trajo muchas cosas. Y así pasó un capítulo más del Oficio de Vivir. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a las 21 por Canal 13 de San Luis.